La finalidad de la catequesis. Empezamos por ahí, porque creo que lo primero que nos tenemos que plantear, lo primero que tendríamos que revisar es si para nosotros sigue siendo la finalidad de la catequesis los sacramentos. Si realmente la finalidad de la catequesis son los sacramentos. ¿eh? Ese es el primer chip que nos tenemos que sacar. Fíjense que dice, es una acción eclesial, es decir, es una acción de la iglesia, de la comunidad, que tiene como fin poner no solo en contacto, sino en comunión. Y ahí aparece en rojo la palabra encuentro, ya van a ver por qué, en intimidad con Jesucristo para la construcción de la comunidad. O sea, esa es la finalidad de la catequesis. Iniciar y acompañar discípulos misioneros que ha hecho esta experiencia de encuentro, de intimidad con el Señor. No son los sacramentos. En algún momento fueron los sacramentos. Hoy, y ya hace un tiempo en esta renovación de la catequesis, la finalidad es armar comunidad, iniciando o bien acompañando la maduración de la fe de aquellos que ya fueron iniciados. Es cierto que hay momentos de la catequesis muy importantes que son los sacramentos, sí, es verdad, pero no es el fin último de la catequesis, ¿no? Porque si no, es que se administran los sacramentos y la gente se va a su casa porque ya, digamos, bueno, vino a buscar eso y se acabó. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos está faltando la comunidad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crecer en esto. El fin de la catequesis es iniciar o acompañar discípulos misioneros. ¿Para qué? Para armar, para fortalecer la comunidad. Por eso, para eso que tenemos que hacer, poner y llevar, acompañar nosotros los catequistas al encuentro, porque en el encuentro con el Señor, no solo conocerlo, sino intimidad con el Señor, es que acontece este maravilloso suceso que es la conversión. Bueno, eso, por acá vamos a empezar. Y acá entonces, en la diapositiva anterior, estaba remarcado en rojo la palabra encuentro, y entonces acá es donde tenemos que ver cuál es la diferencia entre una clase y un encuentro. Y ahí vemos dos imágenes muy puntuales que nos muestran ya en la disposición ya de los niños y de la docente, y en este caso, en el caso del encuentro sería el catequista con los niños, ¿no? El aula, los bancos. Miren, la docente está de espalda, escribiendo en el pizarrón. En cambio, en lo que es el encuentro, están en ronda, hay un diálogo compartido, se comparte lo cotidiano de la vida, ¿no? En cambio, en la clase solamente hay una cuestión de impartir conocimientos. Entonces, lo que queremos hacer, y que nos tiene que quedar bien claro, es que la tenemos que desescolarizar a la catequesis. No es una clase escolar, es un encuentro. Entonces, si es un encuentro, yo ya no me tengo que preocupar si el niño que está al frente mío no sabe leer ni escribir, porque voy a llegar desde otro lugar, ¿no? Voy a llegar desde lo lúdico, desde las dinámicas, desde la situación particular de vida que cada uno vive, desde la palabra, desde los juegos. Entonces, en uno entre los comentarios que por ahí se encontraban en el sínodo que habían surgido, es que por ahí nos encontramos con niños que no saben leer ni escribir. Bueno, si yo quiero hacer una catequesis escolarizada, ahí sí me voy a encontrar con un problema. Pero si yo voy al encuentro, entonces ahí es donde puedo saltar ese obstáculo.
Y hoy en día, a este encuentro, aparte de las dinámicas, los juegos, le podemos agregar en los lugares donde se pueda y exista la posibilidad, algo de la tecnología que nos acompañe. Entonces, le podamos dar un tinte de color con algún video, con alguna canción, ¿no? Con alguna película, ¿por qué no? Entonces, ahí está, muy importante, desescolarizar la catequesis. Bien, bueno, y entonces ahora vamos a ir directamente, bien sencillito, a cuáles serían los pasos del encuentro de catequesis. Y fíjense que acá aparece esta cita bíblica que todos conocemos, del Evangelio de Lucas, que es el relato de los discípulos de Maús. Y bueno, y en ese relato, no es que no la vamos a leer ahora a la palabra, todos la conocemos, la vamos a ir después, a medida que vayamos yendo paso por paso, la vamos a ir, vamos a ir leyendo específicamente cada uno de esos momentos del encuentro de catequesis. Y bueno, esto no es algo que se nos ha ocurrido, sino que tiene que ver con la pedagogía de la fe, de la pedagogía divina, la pedagogía de Jesús. Entonces, ahora vamos a ir viendo a dónde comienza ese encuentro de catequesis desde la pedagogía de Jesús. Así que ahora vamos a ir paso por paso para ir deteniéndonos en cada uno. Bueno, muy bien. Comienza el encuentro con el otro cuando yo lo recibo, ¿no? Entonces, este es primer momento muy importante. ¿Cómo recibimos a los niños o a los adultos o a los adolescentes, aquellos que tengamos para catequizar? ¿Cómo es la acogida, la bienvenida, el encuentro? Porque ese es como el primer paso, ¿no? Sería importante por ahí comenzar con algo que se relacione, recibirlos con algo que se relacione lo que va a ser el encuentro en sí, ¿no? Entonces ahí, bueno, apelamos a la imaginación de cada uno para a esta recepción a los niños. No es un entrar a clase, pararse, buenos días, ¿no? No, es un recibirlos porque ahí es donde es el primer paso para que se produzca el encuentro. Entonces, es muy importante la postura que yo voy a tener para recibirlos, la apertura que voy a tener para recibirlos, para que se produzca después, en los pasos siguientes, propiamente dicho, el encuentro. Bueno, y acá viene, vamos a pasar, vieron que aparece ahí la vida, ¿no? Ahí vamos a pasar a este segundo momento sería, si tenemos en cuenta que la acogida, ya comenzó el encuentro en la acogida, en cómo yo dispuse el lugar y demás, como decía Soraya. Bueno, y ahí viene la vida, la situación de vida. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero algo impedían que sus ojos lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Entonces, bueno, ahí está un poquito explicado esto de cómo Jesús se acerca a esos dos discípulos para compartir su caminar con ellos. Se involucra en lo que ellos están viviendo, en esa realidad que ellos están viviendo. Entonces, con esa pregunta, ¿qué comentaban por el camino? Lo que hace el Señor es justamente involucrarse en el momento que ellos están viviendo. Dice, deja que ellos abran libremente sus corazones para que les cuente su situación. Comienzan ahí, en la situación de vida. Aquí
en este momento, en este primer paso del encuentro de catequesis, se pueden utilizar un montón de recursos para iniciar el encuentro desde la realidad. Y puedo utilizar un cuento, una canción, preguntas, puedo utilizar un cuadro, una pintura. Por supuesto que este primer momento, lo que el catequista va a intentar es instalar el tema que va a desarrollar después a lo largo del encuentro desde la vida, ¿no? Como que piensan sobre el tema que va a desarrollar, que saben, que conocen de ese tema, que sienten sobre esto de lo que se va a hablar. Entonces, acá los catequistas tenemos que estar lo más calladitos posible, porque a veces nos pasa que ahí nomás es como que ellos, bueno, hacen algunas afirmaciones y nosotros ya le estamos como dando respuesta a lo que se plantea. Y en realidad acá el catequista tiene que estar solo a modo de tirabuzón, ayudando a sacar para afuera lo que está sucediendo en la vida del catequizando o del interlocutor, como dice el nuevo directorio. Este momento es muy importante, porque a veces nosotros ahí nomás ya estamos haciendo el anuncio. No. Vendrá en otro momento después de la iluminación. Acá es utilizar los recursos de acuerdo a la edad de los catequizandos o interlocutores, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, eso es muy importante. Y de acuerdo al grupo que tengo, hay grupos que les gusta, bueno, les gustará más la música, otros otra situación. Depende, ¿no? Pero acá la clave es que ellos puedan, a través de recursos, sacar para afuera lo que el tema va planteando, ¿no? Así que esto es muy importante. Y por supuesto ahora tenemos muchas cosas para usar, que de a poquito tenemos que ir incorporando, porque los que llegan a la catequesis hoy es gente que está acostumbrada a videos, a música, bueno, es la realidad de hoy, ¿no? Los nuevos lenguajes de la catequesis. Muy bien. Llegamos a la segundo momento, que es el momento de la iluminación. Y siguiendo esto de la pedagogía de Jesús, dice, entonces Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que los profetas han dicho? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras, ¿no? Ahí él en su pedagogía habla de la palabra. Entonces, este es el momento en donde nosotros a esa situación de vida la vamos a iluminar con la palabra, con el texto bíblico. En aquel momento, la situación que los discípulos le presentaban a Jesús era que estaban con miedo, desahuciados, desilusionados, que como él no se había enterado de lo que estaba pasando, ¿no? Ellos comentaban su situación de vida, era esa. Y entonces el Señor Jesús la ilumina con sus palabras. Y esto es lo que hacemos siguiendo esta pedagogía de Jesús. En el encuentro es el momento donde leemos la Sagrada Escritura. Entonces, este momento sería importante que encendamos una velita, en esa acogida donde todo estaba preparado para recibirlos. Bueno, llegó el momento a lo mejor de encender la vela, de poner a lo mejor escuchar una canción del Espíritu Santo y prepararnos para esto, porque es el momento del encuentro propiamente dicho, ¿no? Es donde se produce el encuentro con Jesús a través de la palabra. De esa palabra que elegimos, que nos va a interpelar, que nos va a hacer preguntar, ¿no?
Y acá es importante, por ahí, tomar en cuenta de no apresurarnos y leer el texto y enseguida hacer una reflexión sobre el mismo. No, acá es importante leer el texto y por ahí generar algunas preguntas que lleven a la reflexión y a que ellos puedan descubrir el mensaje, ¿no? No decirle, la palabra dice tal y tal cosa, sino preguntas que lleven a la reflexión para que ellos puedan descubrir de qué manera esta palabra ilumina la situación de vida que ellos habían planteado al principio y cómo va a ir generando la respuesta que necesitamos para el tercer paso. Entonces, por eso es interesante que, que en este momento podamos revalorizar a lo mejor un signo que podría haber estado puesto al principio en la acogida, ¿no? Podríamos tener algo como un signo de lo que después vamos a descubrir. Pero la idea es que sea un proceso donde ellos vayan descubriendo, no donde nosotros les informemos lo que dice la palabra, lo que yo le quiero contar, lo que yo le quiero hacer descubrir, sino que ellos mismos lo puedan ir descubriendo. Y esa es otra de las diferencias puntuales de lo que es una clase de un encuentro. Muy bien. Y aquí, bueno, después de la iluminación, del encuentro con el Señor que nos habla en su palabra, viene ese momento que es la respuesta. Entonces, dice el texto, se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y los bendijo, y partiéndolo se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este momento de la respuesta, vieron que ya después lo van a ver en la próxima diapositiva, pero vieron que hay un momento de celebración, hay un momento de volver a Jerusalén, porque no podían callar lo que habían vivido y compartir esa experiencia. Y es el momento de la respuesta. Acá lo importante es que la respuesta la puedan sacar ellos después de haber hecho el proceso de haber puesto sus vidas a la luz de la palabra. Y entonces, comenzamos con la situación de vida. Esa situación de vida, ahora iluminada por la palabra, después del encuentro con la palabra, va a suscitar una respuesta de fe en cada uno de ellos, ¿no? Y esto es muy importante porque por ahí nosotros lo que hacíamos era como organizarles la respuesta. Entonces decían lo que nosotros queríamos que ellos dijeran. Supónganse, llenar con letras, armar el crucigrama. Entonces de repente las respuestas ya venían, más que respuesta, digamos, era una actividad de profundización, pero no era una respuesta que venía de lo profundo, del encuentro de la vida con la palabra. Entonces, es muy importante que acá la respuesta brote de cada uno de ellos. ¿Mm? Que después nosotros al final, después de la palabra, podamos hacer como un momento de dejar bien en claro el objetivo del encuentro, ese conocimiento de fe, ¿no? Pero esto tiene que provocar el encuentro con la palabra, las respuestas. Ahora vamos a ver las respuestas que se van suscitando después de la vida iluminada por la palabra.
Bueno, y acá tenemos el fin del encuentro sería, ¿no? Acá vemos como la finalidad del encuentro. Después de que este encuentro se produjo, que ellos descubren cuál es la respuesta, cuál es el mensaje que tienen que se van a llevar en este encuentro, entonces hacemos estos últimos pasos. La oración, donde ellos se encuentran con el Señor a través de la oración y pueden poner en el corazón de Jesús esto que han aprendido, que han conocido y que han descubierto en este encuentro. La celebración, que no sé, Silvina, si de la celebración querés agregar algo más, lo vamos haciendo entre las dos, si querés. Sí. Bueno, la celebración es un modo de iniciarlos en la liturgia. Es el momento en que en el encuentro de catequesis, digamos, se celebra con pequeños signos, gestos, canciones, lo que se acaba de descubrir, ¿no? Que ha resonado en el corazón, en la vida de los catequizandos, y entonces, bueno, es un momento de iniciar. Eso también lleva un proceso. O sea, vamos como de a poquito iniciándonos en este camino litúrgico de la celebración, que se va dando de a poquito, paso a paso, ¿no? Con los distintos recursos que tenemos. ¿Y qué voy a celebrar? Lo que acabo de descubrir, no otra cosa. ¿Se dan cuenta? Es lo que el Señor iluminó con su palabra en mi vida, y ahora yo lo celebro, porque siempre es vida nueva. Es una experiencia de salvación en mi historia personal y en la historia del grupo, ¿no? Bueno, y bueno, por supuesto, el compromiso, ¿no es cierto? Que es como, son esas actividades que es para hacer en familia, para hacer en casa, para a lo mejor repartir en el barrio, o gestos en mi historia, en gestos concretos, que a lo mejor en la semana voy a tener o voy a desarrollar, que es una forma de digamos, de llevar a la vida lo que acabo de descubrir. Lo que hemos visto y oído, ¿no? Exacto. Tal cual. Es como la última parte. Bueno, eso sería, esto sería un poco los pasos del encuentro, cómo armamos un encuentro de catequesis, porque, bueno, parece que es una cosa que la hacemos así muy, muy fácil, pero cuando, si para lograr los objetivos, es necesario que hagamos este proceso, ¿eh? Exacto. Terminando así con la misión, ¿eh? Entonces, es como que, bueno, hay que ponerlo en práctica, que es un poco a lo que los vamos a invitar ahora. Ahora estuvimos viendo un poco la teoría, ahora vamos a ir a la práctica y vamos a intentar en las distintas salas poner en práctica lo que acabamos de ver, a ver cómo lo haríamos entre todos, y con qué dificultades nos encontramos. A ver si, bueno, así nos vamos acompañando y vamos creciendo en esto que es, bueno, los encuentros de catequesis, ¿no? Que son el hacer del catequista. Bueno, Doris. Yo quería decir algo que también me parece importante, que tampoco es un encuentro con un mensaje. No pensar que le tenemos que en un encuentro expresar 1000 cosas que los termina confundiendo a los chicos. Es algo muy sencillo, es un mensaje, es uno. No son muchas cosas las que tenemos que hacerles ver en un encuentro, porque si no, después, viste, uno se entusiasma por ahí cuando arman el encuentro y dice, ay, y que descubren esto, ay, y que den esto. Y al final, para ellos, a lo mejor termina siendo un enredo de cosas. Entonces, tomar bien puntual cuál es el mensaje que este día le quiero buscar un objetivo. Eso es muy importante. Cuando voy a preparar el encuentro, digo, bueno, hoy, ¿qué objetivo tengo? ¿Qué texto bíblico puedo usar para esto?
para iluminar esto, y ahí empiezo a ver, a leer el texto y todo, y tratar de descubrir desde qué situación de vida puedo llegar a eso y todo. Me parece importante ver el objetivo antes de armar el encuentro.